va a sacar lo que es el peso corporal lineal y pues de acuerdo a eso pues va a ser la parte ventilatoria que es el fuerte, digamos, de los intensivistas, ¿no? En la parte, el paciente ya está intubado, ya lo hemos llevado a terapia intensiva, se está ventilando con la máquina, ya le han calculado todo de acuerdo al peso del paciente y pues ahora necesitamos ver la parte circulatoria. Muchas veces sabemos que si nos vamos a la parte pública, nuestro único hospital público de tercer nivel que tenemos acá en Cochabamba es el Hospital Yerma. Y pues sabemos que el hospital pues siempre está lleno, ¿no? Entonces si ustedes llegan a hacer su internado en un hospital de segundo nivel, pues obviamente conseguir espacio físico demora, no es a veces de forma inmediata. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en la parte circulatoria? Si vemos que nuestro paciente está hipoténico, pues obviamente le vamos a administrar líquidos, ¿no? Lo vamos a calcular a razón de 30 a 35 ml por kilogramo de peso, ¿no? Entonces ahí nosotros tenemos que irle auscultando a ese paciente porque puede llegar un momento en que lo vamos a sobrecargar de líquidos y aparte de que tiene un proceso infeccioso, pues le hemos ocasionado nosotros aparte lo que en términos vulgares decimos lo hemos encharcado al paciente, o sea, le hemos producido un edema pulmonar. Entonces, aparte de que estaba infectado, lo hemos sobrecargado de líquido y pues obviamente ese paciente ahora tiene derrame pleural ya también, ¿no? Entonces, mucho ojo cuando se hace la reanimación hídrica en estos pacientes, sobre todo si son pacientes de la tercera edad. No lo podemos tener todo el tiempo con líquidos, cargas y cargas y cargas y llenarle de volumen, pero vemos que el paciente no está miccionando, no hay una respuesta adecuada con los líquidos de que nos aumente la parte de la presión arterial. Entonces acá nosotros ya tenemos que usar vasopresores, ¿no? Inotrópicos tipo noradrenalina, dopamina, que obviamente nos van a ayudar a mejorar la presión arterial, pero al usar los vasopresores obviamente vamos a disminuir el ingreso de lo que son los líquidos y pues obviamente el paciente va a empezar a mejorar la presión arterial. Obviamente que para el cálculo de los vasopresores, ya sea noradrenalina o dopamina, se calcula por gamas por kilogramo de peso del paciente, ¿no? Entonces no podemos ni subirnos de la dosis, pero tampoco podemos poner dosis ineficientes para el paciente, ¿no? Porque eso va a ser perjudicial a nivel cardiovascular, sobre todo con la dopamina, porque es un medicamento antiarrítmico, ¿no? Entonces, ojo que hay que tener mucho cuidado con eso. Si no saben la dosificación de los medicamentos, pues obviamente pidan ayuda. Si vemos que ese paciente nos ha venido de un accidente de tránsito que está sangrando el paciente, pues obviamente solicitaremos transfusión. Y ustedes saben que la transfusión no es de forma inmediata. Hay que hacer el pedido al banco de sangre, tienen que compatibilizar la sangre y pues obviamente una vez que esté compatibilizada la sangre con la del paciente y con la que se le va a dar, pues ahí recién se lo transfiere. ¿Todo esto para qué? Para llegar a una presión arterial media mayor a 65 milímetros de mercurio, que es lo que se busca. Que la presión venosa central esté entre 8 a 12 milímetros de mercurio, que el hematocrito esté por encima del 30% y que la saturación de oxígeno con la parte de la intubación llegue a mejorar. Con esto se espera que si el paciente ingresado saturando menos de 70%, o que esté entre 60 y 75%, pues aumente esa oxigenación y con eso pues nosotros la parte inicial de ese paciente pues ya lo hemos compensado. Obviamente el colocar catéteres siempre es un riesgo de infección, pero obviamente hay que hacerlo. Generalmente medicamentos como la noradrenalina, dopamina no pueden ingresar por vía periférica, necesariamente tiene que ser vía venosa central, sea subclavio, sea yugular, sea femoral. Entonces necesitamos venas de más grueso calibre para que obviamente pueda entrar. Y pues la cateterización de la arteria pulmonar es para ver la presión a nivel pulmonar,
y pues obviamente ver si es que no hay alguna enfermedad cardíaca que tal vez es lo que está produciendo el proceso infeccioso, ¿no? Ahora, la parte de los antibióticos, de los fármacos, en un proceso séptico, pues nosotros ya no vamos a utilizar fármacos como la amoxicilina, la ampicilina, una cefotaxima, ya tendremos que usar antibióticos de amplio espectro, como imipenem, vancomicina, y de acuerdo a lo que vayan saliendo los cultivos, en algunos casos se llega a usar piperacilina, tazobactam, o se llega a utilizar lo que es el colistin, linezolid, dependiendo qué es lo que vayan a salir posteriormente los cultivos. Y pues obviamente eso, nosotros, bueno, generalmente en terapia intensiva para la clasificación de esto de la morbimortalidad en pacientes sépticos utilizan la escala de Apache 2, que es una lista bastante grande que lo vamos a ver al finalizar el tema para que ustedes tengan conocimiento. Y cuando es menos de 25 puntos ya se considera alta mortalidad para el paciente. Cuando existe falla de dos órganos, al decir dos órganos nos referimos a dos sistemas. Puede ser, si bien el paciente ingresado con una sepsis de foco pulmonar, vemos en la parte laboratorial, o ese paciente con la sonda y demás, le hemos puesto sonda Foley y que ese paciente después de haberle pasado 2 a 3 litros de solución no hemos tenido una respuesta diurética, pues vamos a ver que ese paciente puede también estar alterada la parte renal. Entonces la parte pulmonar ya está afectada. Si vemos que la parte renal está afectada, la parte de la coagulación está afectada, entonces se van sumando y pues obviamente vamos a llegar, cuando ya hay falla de más de 2 o 3 sistemas, ya se lo cataloga ese paciente como una falla multiorgánica, donde ya el paciente pues difícilmente ya va a poder salir del proceso que obviamente se está teniendo. Según los artículos de lo que es la sepsis, dicen que la hidrocortisona se la puede llegar a utilizar en procesos sépticos, pero obviamente está un poquito discutido su uso, que vamos a ver más adelante el porqué. Entonces, ya con esto, nosotros tenemos que volver a reevaluar, decir qué hemos hecho bien y si hemos hecho mal. Pero si es que en el proceso de que estamos haciendo, vamos encontrando nuevas cosas, de que por ejemplo se trata de un infarto intestinal, una peritonitis, pues obviamente el cirujano tendrá que ingresar de emergencia para ver qué está pasando en ese abdomen. No, obviamente de primera el cirujano pide estabilizar al paciente, porque no va a ingresar el cirujano a un paciente en estado choqueado, con presión arterial baja y todo lo demás. Entonces, una vez compensado ese paciente, obviamente con todos los riesgos que implica, pues obviamente el paciente ingresará a quirófano. Entonces, hay muchos tipos de shock que obviamente ustedes ya los han debido escuchar, los han debido conocer, donde en un shock séptico pues obviamente tenemos que pensar en muchas cosas, desde una pancreatitis, desde que puede haber un síndrome de dificultad respiratoria de tipo agudo, una neumonitis por aspiración, que el paciente llegue un politraumatizado, ya se lo cataloga como un shock, o puede ser una cirugía mayor que se le haya hecho a ese paciente y que no haya tenido infección, pero de alguna forma se nos ha descompensado ese paciente, ya sea en quirófano o en otro lado. Un shock distributivo, pues hay que hacer diagnóstico diferencial con el shock anafiláctico. Puede ser que ese paciente ha tomado algún medicamento o está en contacto con el polen, con el polvo, o que le ha picado algún insecto y ese paciente ha reaccionado, su sistema inmunológico ha reaccionado de una forma tan exagerada que le ha producido un angioedema y que se le está cerrando la laringe y pues obviamente ese paciente va a entrar en un shock anafiláctico. El shock medular no es más que ustedes lo van a ver mucho más a detalle en la parte de neurología, sobre todo en los traumatismos, en un trauma raquimedular, que sea una paraplegia reciente, tal vez el accidente de tránsito ha sido muy brusco y ese paciente no siente la parte de la sensibilidad, ya sea dolorosa y demás en la parte de las extremidades. Entonces todo eso en un paciente accidentado politraumatizado, obviamente ustedes lo tienen que
valorar. Si es un paciente con insuficiencia suprarrenal aguda, pues vamos a ver si este paciente está con la piel bronceada, si tiene la hipercalemia. Por eso les digo que es muy importante hacer la parte de los electrolitos, o en la parte de la gasometría vemos que ese paciente tiene una alcalosis metabólica, o ese paciente recién se está debutando con una insuficiencia hepática aguda o ya tenía una insuficiencia hepática crónica y se ha reagudizado, pues ese paciente tendrá ictericia, ascitis, tendrá algún grado de encefalopatía. Otras causas, el hipovolémico, porque el paciente ha sufrido un accidente muy fatal y pues o tal vez ese paciente tenía hipertensión arterial que se ha descompensado y el paciente ha empezado a tener una hemorragia interna, o es de tipo cardiogénico o es un shock de tipo obstructivo, ¿no? Entonces, siempre en la parte hipovolémica tenemos que ver pérdidas internas y pérdidas externas, ¿no? Y obviamente eso hay que reponer con líquidos y pues obviamente posterior con transfusiones sanguíneas. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de que es un shock hipovolémico? ¿Por qué? Porque la presión venosa yugular va a estar baja. Va a haber una hipoperfusión cutánea, o sea que las extremidades van a estar frías, sudorosas y cianóticas, ¿no? Eso nos va a indicar que hay signos de hipovolemia. En un shock cardiogénico, pues obviamente el paciente, o les va a decir que ya tenía un dolor en lo que es característico de un infarto agudo de miocardio, un dolor retroesternal de tipo opresivo que si raya al brazo izquierdo, al cuello, a la mandíbula izquierda, que no sería con ningún analgésico y que ha sido de inicio súbito, entonces ya nos hace pensar de que es un infarto agudo de miocardio, ¿no? Entonces le haremos un electro y veremos pues las alteraciones a nivel del segmento ST, que puede ser supradesnivel o infradesnivel, o pueden ser ondas T negativas, y pues obviamente ya nos va a alertar de que es algo, pues estamos hablando de una isquemia o ya es algún tipo de lesión que está ocurriendo a nivel de lo que es el corazón. Puede ser que es un paciente que ya lo conocemos y que es una insuficiencia cardíaca, ya sea aguda o crónica, o que es el paciente que estaba con o que tenía alguna patología cardíaca, pues obviamente después de una cirugía se ha descompensado. Los signos de llenado capilar aumentado, pues la presión venosa yugular va a estar aumentado, vamos a encontrar lo que son los crépitos, los ruidos. El tercer ruido que va a ser bastante positivo, y pues obviamente va a haber edema pulmonar. Buenos días, Que pues obviamente en este llenado capilar pues obviamente también va a haber cardiomegalia, porque ese paciente se está, al haber este aumento de lo que es el corazón, pues obviamente sabemos que la parte de los líquidos, ese corazón cuando va a estar incrementado, pues obviamente no va a poder manejar la parte de los líquidos, y pues esto nos va a llevar también a una hipoperfusión cutánea. Y lo que es en un shock obstructivo, ¿en qué vamos a pensar? Más que todo en un tromboembolismo pulmonar, en una trombosis venosa profunda, o que este paciente esté sufriendo lo que es un taponamiento cardíaco, o pues prácticamente estemos ante la presencia de un neumotórax. Entonces todo esto ustedes tienen que tener en cuenta cuando pues obviamente van a valorar en un paciente con sepsis, y obviamente el tratamiento va a estar guiado a todo esto. La prevención es muy importante. Ustedes tienen que tener mucho cuidado, sobre todo en el lavado de las manos. Porque ustedes saben que en las manitos llevamos siempre, por más de que nos lavemos con agua, jabón y demás, las manitos siempre tocan todo, tocan las sillas. Cuando ustedes van a revisar a los pacientes en sus rotaciones prácticas, en el internado y demás, ustedes van a ver que un paciente que esté en el hospital ya es un paciente infectado, ¿no? Independientemente cuál sea su patología. Entonces ustedes agarran y pues obviamente les dan la oportunidad de que revisen al paciente. Y pues ese paciente no sabemos si en la piel o si es que vemos que hay una herida o hay un absceso y demás, pues ustedes han tocado con sus manos que no están con guantes, y pues obviamente por alguna X o Z razón se olvidan lavarse las manos, y pues obviamente
van a tomarse agua o van a tomar algún alimento y pues solamente ahí ustedes ya están llevando la infección a otro lado. O agarran el bolígrafo o agarran, no sé, el papel, su mochila y demás, y pues ahí se lo están llevando al dedo. Pues es muy importante que ustedes antes y después de revisar a un paciente se tienen que lavar las manos con agua y con jabón. Es muy importante. Otra cosa que es muy importante, si ustedes se han dado cuenta, en las salas de hospitalización generalmente les elevan la cabecera, sobre todo en la parte quirúrgica, que es muy importante. ¿Por qué creen que es importante la elevación de la cabecera? A ver, vayan levantando la manita. ¿Aumento de la qué? De la oxigenación, respiración. Es muy importante lo que dice su compañero. ¿Qué te llamas? Caetano, Adalberto. Adalberto. En un paciente quirúrgico, en un paciente de la tercera edad, si ustedes se han dado cuenta, todo lo que se hace en el hospital tiene un porqué. El que esté elevada la cabecera de la cama, por lo menos unos 30-45 grados, es muy importante porque estos pacientes, si vemos que le han operado, las personas que si alguno de ustedes les han operado o algún familiar, con la anestesia no estamos 100% conscientes. Sí podemos reconocer varias cosas, pero no manejamos bien la parte de las secreciones, que es lo que decía su compañero. Entonces, al haber este mal manejo de las secreciones, ¿qué es lo que produce? Los primeros accidentes que producen son que el paciente se puede broncoaspirar. Y como habíamos mencionado más adelante, la neumonía por aspiración, pues es una de las causas que nos va a llevar a un proceso séptico, ¿no? Entonces es muy importante que la cabecera pues obviamente esté elevada. Si nosotros vamos a colocar un catéter venoso central, ustedes saben que el procedimiento a veces es bastante doloroso, es un poquito brusco, con lo que obviamente se va a manipular. Y pues obviamente tenemos que hacerlo de la forma más estéril y asépticamente posible, ¿no? Obviamente se pide un equipo especial, hay que lavarse las manos, saber cómo en quirófano, saberse vestir la bata, saberse colocar los guantes y pues obviamente que la enfermera te asista obviamente para que sea la forma más séptica posible de colocar este catéter, ¿no? Y pues generalmente se dice que los catéteres tienen que estar impregnados de antibiótico. Lastimosamente en nuestro medio no contamos con ese tipo de catéteres que estén impregnados de antibiótico, ¿no? Pero sí, como les había mencionado, el catéter es muy importante para la parte del uso de vasopresores inotrópicos, o que ese paciente pues lastimosamente no tenga vías venosas periféricas. Entonces esa es otra indicación de colocación del catéter. Y pues el diagnóstico habíamos dicho que tiene que ser precoz. Como les había puesto en el caso clínico inicialmente de la clase, ustedes tienen que, menos de un minuto ustedes ya tienen que decir que ese paciente está con sepsis, inmediatamente ustedes tienen que proceder a la parte de la reanimación intensiva que vamos a ver de aquí más adelante. La parte ventilatoria, ustedes tienen que diagnosticar inmediatamente, paciente necesita tubo o no tubo, perfecto, lo vamos a proteger la parte pulmonar. La parte de los antibióticos, ya habíamos hablado de que ustedes tienen que elegir antibióticos de amplio espectro. Y pues obviamente no contamos acá con la administración de la proteína C reactiva para poderla administrar, pero que en otros países es muy efectivo la parte en el shock séptico. Entonces, yéndonos ya al tratamiento, en la parte respiratoria habíamos mencionado, en la parte de la clínica, en la parte de la evaluación inicial que habíamos comentado, ese paciente va a requerir oxígeno, porque de alguna u otra forma ese paciente está desaturando, tiene signos de dificultad respiratoria y pues obviamente para proteger la vía respiratoria y evitarnos algún proceso de broncoaspiración y demás, pues lo vamos a intubar. Y esto no solamente nos va a proteger la parte protectora, sino también que vamos a evitar una lesión pulmonar. Entonces les había dicho que
cuando intubamos a un paciente, ese paciente ya no va a estar, lo vamos a sedar para poderlo intubar. Entonces el paciente va a estar dormido. Entonces la máquina que nosotros le vamos a conectar, como les había dicho, los de terapia intensiva son expertos en manejar eso, y ellos lo calculan, como les había dicho, a 6 ml por kilogramo de peso. ¿Y esto por qué es? Si nosotros le vamos a dar más volumen a este paciente de este volumen corriente, pues le vamos a producir un daño a nivel alveolar, podemos producir rupturas alveolares y lo vamos a complicar más ese paciente, ¿no? Entonces es muy importante que ustedes sepan pedir ayuda en esos momentos, no se metan a utilizar o a usar las máquinas si no se tiene un conocimiento previo. Y pues obviamente tenemos que evitar los relajantes musculares, porque obviamente esto al final, cuando lo vamos a querer despertar a ese paciente, nos va a costar, porque cuando se usan de forma muy prolongada los relajantes musculares, causamos una disfunción neuromuscular. Y pues obviamente esto va a tener consecuencias posteriores al paciente. La parte circulatoria, habíamos dicho que el paciente está taquicárdico, está hipotenso. Entonces, porque hay un proceso de infección que obviamente le está causando todo esto. Entonces, lo que nosotros sabemos es de que por el torrente sanguíneo, aparte de que se llevan nutrientes, transporte de células hematopoyéticas y demás, vamos a ver que también circula la parte de oxígeno, que es muy importante para todos los tejidos que hemos dicho, pero sobre todo para la parte del sistema nervioso central. Entonces, al incrementar el transporte de oxígeno, nosotros vamos a hacer que se incremente un poco lo que es la presión arterial, que obviamente va a estar disminuida inicialmente, pero le vamos a poner oxígeno y vamos a empezar a ver que ese paciente va a mejorar algo. Entonces, en esta parte, pues vamos a ver que la solución que nosotros vamos a escoger, pues tiene que ser algo que nos va a ayudar tanto a elevar un poco la presión arterial, pero también que nos proteja en la parte renal, porque habíamos mencionado que pues obviamente está comprometiéndose como todo proceso séptico. Y como ustedes saben, hay diferentes tipos de soluciones. ¿Qué tipos de soluciones conocen? Ya, entonces hay diferentes tipos de soluciones fisiológicas, dextrosas en sus diferentes porcentajes, al 5, 10, 20, 50%, glucosalino, rifer normal, rifer lactato. Cada solución tiene su porqué. Si ustedes cuando van a hacer sus rotaciones se van a fijar, siempre las soluciones tienen su papelito, ahí está la composición que tiene cada solución. En un proceso séptico, ¿qué es lo que preferimos nosotros? Es la solución hiperlactato. ¿Por qué? Porque esto nos va a elevar, funciona como un expansor plasmático que nos va a incrementar la presión, pero también tiene una función muy importante el hiperlactato, que es, como dice acá, disminuye la lesión renal aguda, o sea que estamos protegiendo también a la parte renal. Y pues obviamente vamos a evitar que ese paciente, o mejor dicho, disminuir que ese paciente vaya a una terapia de restitución renal. O sea que ese paciente vamos a disminuir, evitándole que ese paciente más adelante vaya a una diálisis, ya sea una hemodiálisis o peritoneodiálisis. Pero habíamos dicho, no nos va a funcionar los líquidos. Inicialmente sí, la primera hora puede ser, pero posteriormente esa presión pues no se va a mantener solamente con líquidos. Entonces necesitamos utilizar vasopresores, ¿no? Como les había dicho, la noradrenalina, si vemos que esa presión no va a aumentar y en vez de mejorar, pues obviamente la presión sigue cayendo y pues está menos de 65 milímetros de mercurio. Entonces la finalidad de los vasopresores, como les decía, es incrementar la presión y pues obviamente disminuir la parte de los líquidos. Ese paciente, si nos ha llegado un accidente de tránsito y tiene una hemorragia externa y es bastante importante, el paciente está pálido y demás, y pues vemos que
le hemos hecho un hemograma y el hematocrito nos sale menos del 30%, ese paciente ya con solamente ver la sangre que está saliendo de forma externa, ya nos indica que nosotros necesitamos solicitar transfusión sanguínea. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos el cálculo de los paquetes globulares? Un paquete globular, ¿cuántos gramos de hemoglobina nos sube? ¿Alguien sabe? 2. ¿Nadie? Bueno, generalmente un concentrado de glóbulos rojos generalmente nos sube entre 1 a 1.5 gramos, por decirlo. Entonces, si nosotros estamos con una hemoglobina de 9 y le pasamos un paquete globular, ¿cuánto sería lo esperado que nosotros aumentemos en nuestro control? Si el paciente está con 9, le hemos transfundido un paquete, le hacemos un control, ¿cuánto esperamos que esté? 10 gramos de hemoglobina, ¿verdad? Entonces, de esa forma se hace el cálculo, no es pasar la sangre por pasar. Obviamente hay que tener mucho cuidado porque el riesgo de las transfusiones sanguíneas tiene sus reacciones adversas. En hematología van a ver más adelante que los concentrados derivados de la sangre tienen reacciones adversas bastante fuertes y bastante importantes. Por eso es que es muy importante que no solamente la enfermera esté al pie del paciente viendo eso, sino también nosotros. En caso de que se produzca alguna reacción anafiláctica, suspender la transfusión y pues administrar la parte de los antihistamínicos y demás. En la parte de los antibióticos, si bien inicialmente vamos a empezar empíricamente con los antibióticos, pues una vez que tengamos los cultivos, pues ya vamos a poder ver de toda la lista que nos va a salir en el cultivo, aparte de que nos va a identificar el germen, las unidades formadoras de colonias, pues vamos a ver la lista de antibióticos que obviamente nos va a decir si tienen una sensibilidad al 100%, tiene una sensibilidad intermedia o tiene una sensibilidad resistente. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros vamos a poder dar el tratamiento y ver si vamos a continuar el tratamiento antibiótico que habíamos elegido inicialmente, o lo vamos a cambiar o lo vamos a asociar. Y esto generalmente en un paciente con sepsis, pues obviamente lo vamos a dar entre 10 a 14 días. Si se necesita, si la infección ha sido bastante importante, pues tal vez podamos prolongar incluso hasta 21 días el tratamiento antibiótico. Les había mencionado que el uso de corticoides es un poquito discutido. ¿Por qué razón? Ustedes saben que los corticoides son excelentes analgésicos, excelentes antiinflamatorios. Pero ¿cuál es su desventaja de los corticoides? Que nos van a inmunosuprimir, exactamente. Entonces, al haber esta inmunosupresión, ¿qué vamos a causar? Que tal vez nos vamos a jugar aquí un poquito, tendríamos que poner la balanza. Lo estamos disminuyendo la inflamación, pero también lo vamos a inmunosuprimir a ese paciente. Y al inmunosuprimir al paciente vamos a hacer que tal vez la infección se eleve más. Entonces, el uso controversial es un poquito, hay que ver en la balanza riesgo-beneficio. En la parte neurológica sí es muy importante, nos disminuye la inflamación, y pues obviamente el paciente va a empezar a mejorar. Pero en la parte quirúrgica es muy importante que ustedes siempre le consulten al cirujano, porque los corticoides le va a afectar en la parte de la cicatrización de la herida. Y pues si es que ha hecho una anastomosis por dentro, pues obviamente eso también le va a afectar. Entonces es muy importante que ustedes eso conversen con el cirujano y decirle, hay que iniciar el corticoide, ¿estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? Entonces les digan, no estoy de acuerdo, entonces pues bueno, utilizaremos otras opciones. Estos pacientes van a estar postrados. Si estamos hablando en la parte de terapia intensiva, el paciente no se va a mover. Y cuando no hay movimiento, hay una éstasis sanguínea. Y al haber una éstasis sanguínea, el paciente tiene mayor posibilidad de formar coágulos. Entonces nosotros tenemos que hacer una profilaxis, porque ese paciente nos puede hacer, aparte de su proceso séptico, nos
nos va a hacer un proceso embólico. Puede ser una trombosis venosa profunda, puede ser un tromboembolismo pulmonar o inclusive puede llegar a ser un evento isquémico, ¿no? Entonces para eso pues vamos a utilizar heparinas a dosis bajas, que eso obviamente nos van a proteger de alguna forma. Pero obviamente es muy importante ver que estos pacientes no tengan antecedentes de úlceras gástricas o de algún proceso de coagulopatía. El pronóstico, ya el hecho de que nos digan sepsis, ya es un pronóstico que nos va a llevar a un mal pronóstico. ¿Por qué? Porque generalmente las personas de la tercera edad son más lábiles, más propensos a que se lleguen a complicar, que la puntuación del Apache esté elevadísimo, que las concentraciones de lactato que hemos sacado a nivel arterial estén elevadas y que, ¿qué es lo peor? Que nosotros le hemos puesto vasopresores y pues no ha respondido este paciente. Entonces todo esto ya nos indica que el paciente no va a evolucionar favorablemente. Entonces les había comentado, esta es la puntuación de Apache. Si ustedes se dan cuenta, mide bastante, desde la temperatura, la presión, la frecuencia cardíaca, respiratoria, gasometría, el pH arterial, los electrolitos. Entonces todo esto tiene sus diferentes puntuaciones de acuerdo a lo que nosotros vamos a ir controlando. Se hace la sumatoria y pues obviamente tenemos que colocar la puntuación de Apache, ¿no? Entonces esto generalmente en la emergencia ustedes no lo van a poder hacer, ¿no? Esto ya es más para manejo de terapia intensiva, que obviamente ahí les van a ver. Pero ¿qué sí ustedes van a poder hacer en emergencia? Es el quick swap. Entonces ustedes como si es que van a trabajar en la parte de la emergencia, no necesitan más que saber tres cosas para decir que un paciente está seco. La escala de Glasgow que habíamos dicho, que nos va a determinar el nivel de conciencia, menos de 3 sobre 15, la puntuación de Glasgow, ya está alterado la conciencia, ya tenemos un punto para sexo. Segundo, la presión sistólica. Es importante que ustedes tomen la presión y si está menos de 100 milímetros de mercurio, pues ese paciente ya, o si está menos de 90, ese paciente pues ya lo vamos a catalogar también. La presión, ya tenemos otro punto. Y el tercero, la frecuencia respiratoria. Más de 22 respiraciones por minuto, pues algo está pasando con ese paciente. Entonces, con estos tres criterios, más que ustedes han llegado a la sospecha de una infección, pues ustedes dicen que ese paciente está cursando con un proceso séptico. El foco, pues ustedes ya es, hay que empezar a investigar. ¿Y todo esto para qué? Para que nuestro paciente generalmente que esté en una etapa crítica, pues solamente el paciente en terapia intensiva pues va a estar intubada, va a estar con diferentes bombas de infusión con medicamentos vasoactivos, va a estar conectado a un ventilador mecánico, un monitor cardíaco, y pues obviamente son pacientes que van a estar en procesos de mayor riesgo de infección por los tratamientos invasivos que el paciente va a recibir. No sé si tienen dudas, preguntas, algo que no les haya quedado claro.